Y cuando tuve una buena cantidad, me los tomé todos. Con eso fui a despertar 3 días después de un trabajo fuerte de laboratorio. Ahí se repitió una segunda, que fue también un intento de fuga, y la tercera, tuve ya al tratar de salir del hospital, entonces quise nuevamente quitarlo, hasta que pude comprender, me vino, y ahora sí, los que no quieran creer en milagros, no crean, pero la verdad, de pronto tuve una iluminación, un sentido de vivir, un espíritu de lucha, un deseo de salir adelante. La vida es un reto para afrontarlo todos los días. Nos explica uno entonces el porqué de los suicidios en Colombia. Aproximadamente, según las investigaciones de la Policía Nacional, también del DANE, 900 personas se autoeliminan por año. La mayoría de estas personas son hombres cuyas edades oscilan entre los 20 y los 30 años de edad. También, y es curioso, esas investigaciones demuestran que las mujeres prefieren prácticamente en el suicidio el masoquismo. El hombre utiliza los métodos violentos. Pero lo más importante, y es lo que busca Reporteros en Acción, es que los índices de mortalidad por suicidio están disminuyendo. Pero lo lógico, lo normal, es que no sigamos aumentando estos titulares de los periódicos sobre autoeliminación en Colombia. En Reporteros en Acción, esta noche, vamos a presentar un interesante informe sobre el suicidio en Colombia. Se trata de una investigación adelantada por la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Externado de Colombia. Los estudiantes que realizaron y llevaron adelante esta investigación son María del Rosario Bermúdez, Marta Carrasco, Óscar Sánchez, Luz Estela Loza, Constanza Durán, Doris Betancourt, Janet Wilderman, Adelaida Rueda, Efraín Pachón, Gloria Omaña, Marta Pinillos, Beatriz Quiñones. Es importante destacar dentro de este informe que si los grandes problemas pueden ser enfrentados, ¿por qué nos dejamos llevar por la debilidad, engrandeciendo problemas menores que nos lleva al suicidio? Vale la pena, por lo tanto, enfrentar la vida. Los quiero invitar a que nos acompañen a través de este interesante informe en Reporteros en Acción. Un tema tan delicado como es el del suicidio, es muy importante llegar a las estadísticas, estas afortunadamente confiables. Para ello hemos invitado a este programa de Reporteros en Acción al doctor Pablo Antonio Díaz. Es un investigador, es una persona que se ha preocupado por analizar todos estos estudios respecto al suicidio. Doctor Pablo Antonio Díaz, aproximadamente, de acuerdo a sus investigaciones, ¿cuántas personas se suicidan al día? Regularmente se tiene un promedio de 2 personas diarias. Sin embargo, para darnos una cabal cuenta sobre la magnitud del problema, tal vez sea necesario dar unas estadísticas un poco más completas. Desde 1964 hasta el año pasado, desde 1982, en Colombia se presentaron 15.461 casos de suicidio, de los cuales 10.870 correspondieron a hombres y 4.591 a mujeres. En cuanto a la edad de los sujetos de suicidio, tenemos que se presentaron en el mismo lapso analizado 1.446 menores de 16 años, 3.471 situados entre los 16 y los 20, 4.808 entre los 21 y los 30 años, 2.556 entre los 31 y 40 años y 3.193
en las siguientes edades. De igual modo, quisiera destacar el resultado de nuestra investigación durante estos últimos 18 años, en los cuales resultaron 9.614 solteros, 552 casados, 280 viudos y 47 personas clasificadas en unión libre. En cuanto a los medios empleados o utilizados para el suicidio, tenemos que en este periodo aludido se presentaron 1.119 casos de ahorcamiento, 466 casos utilizando arma blanca, de preferencia cuchillas, 5.158 casos con arma de fuego, revólveres, pistolas, 563 arrojándose desde precipicios, desde edificios, 177 arrojándose de vehículos en marcha, 7.109 con ingestión de tóxicos. Recuerden ustedes los laticidas, la epidemia, entre comillas, de totes, etc. Y por último, 95 con explosivos. Hemos determinado algunas de las causas del suicidio, pero concretamente, ¿qué es el suicidio? El suicidio es el acto de autolesión con la intención de acabar. Hoy los estudiosos del suicidio siguen dos orientaciones. La de Émile Durkheim, quien dice y retoma a la teoría de Rousseau de que la culpable es la sociedad, y divide al suicidio en tres. El suicidio altruista, cuando un ser humano le es requerido por la sociedad donde vive que se suicide. Verbo y gracia los que practican el harakiri. El suicidio egoísta, que es el que existe en Occidente, cuando un ser se encuentra aislado de su medio entorno, se deprime y lo lleva al suicidio. Y el suicidio anómico, que es cuando ese individuo entra en conflicto con su medio habitual como vive en la sociedad, por alguna causa, por ejemplo, una catástrofe económica, una pérdida familiar, que se le hayan muerto sus hijos. Los seguidores de Freud, quien retoma la concepción de San Agustín del siglo IV, y ubica el suicidio no en el consciente, sino en el inconsciente del individuo. Para ellos no hay un individuo que se haya suicidado que en determinados momentos de su vida no haya deseado la muerte de otro congénere suyo. 900 suicidios por año es una cifra bastante alta. Sin embargo, Colombia ocupa solo el 8º lugar entre los países con mayor índice de autoeliminación en el mundo. Hablemos de su ubicación en América Latina. El primer lugar de suicidios lo ocupó hasta 1980 Argentina, con 1.138 al año, seguida por el Brasil con 1.040. Por otro lado, en Latinoamérica, la mayoría de los suicidios se presentan en verano, con mayor proporción en los meses de marzo y noviembre, y en las ciudades ubicadas en la costa más que en el interior. Los días de la semana, curiosamente, en que más se presenta este fenómeno son los miércoles y sábados. Ante una persona que me llega a mí diciendo que se quiere matar,
o ante unos familiares que me traen a una persona porque se ha querido matar. O sea, la persona que viene por su voluntad pidiendo ayuda, o la persona que es traída contra su voluntad pidiendo ayuda. En principio, yo parto de la base de que está confundida, de que está confusa, y no lo castigo por el hecho de haber querido usar una opción, sino por el contrario, busco que esta persona encuentre recursos diferentes. En principio la protejo de su propia confusión, a veces hospitalizándola si es necesario, a veces pidiendo a sus familiares que la cuiden, que cuiden a esta persona mientras llega a una claridad, a una solución más clara respecto a su vida o a su muerte. Esto hace que a veces la imagen mía ante el paciente sea violenta, que él sienta que no respeto su decisión en un principio, que él siente que si yo lo dejara actuar libremente de acuerdo a lo que vengo diciendo, lo debería dejarse matar. Sin embargo, yo me tomo la libertad en ese momento de quitarle su libertad, de cortar o coaccionar sus acciones para que él no vaya contra su vida, mientras él llega a una visión más clara de su propia vida y de sus propias posibilidades. He tenido personas que después me agradecen mucho el haberles quitado esa libertad por un momento determinado, porque después asumen libremente su vida y se dan cuenta que tienen la opción de morir, pero que ante esa opción deciden vivir. Pienso que en muchas ocasiones nosotros, los profesionales, no somos personas que abrimos nuevas opciones a los pacientes, sino que nos quedamos en el primer plano del tratamiento, que es coartar la libertad. En lugar de que esta persona que entró a una clínica con muy pocas opciones salga con más opciones, reasumiendo su vida, muchas veces sale de una clínica más llena de miedos, más llena de temores, con una mala imagen de sí misma porque considera, a través de su tratamiento, para mí mal enfocado, que ha hecho algo muy malo, y además de salir con su confusión anterior, con lo que lo había llevado a optar por el suicidio, sale con nuevas confusiones y una muy mala imagen de sí misma porque considera que ha cometido un sacrilegio, entre comillas, con la vida. Con relación al suicidio, la moral cristiana ha sido mucho más severa que muchas otras éticas humanas. Para el cristianismo, el suicidio siempre ha constituido un acto en sí mismo malo, porque entraña la destrucción de la vida obrada por un hombre. En el antiguo Código de Derecho Canónico, todavía vigente, se prescribía que no podía recibir sepultura eclesiástica el suicida. En el nuevo código, que entrará en vigencia dentro de poco, esta prescripción ya no aparece. Aún en la ley vigente actualmente se puede perfectamente dilucidar el caso de los suicidas, a menudo como algo proveniente de una deficiencia mental o de problemas de personalidad, en fin. Eso ha permitido a la Iglesia una gran elasticidad personal, una gran elasticidad pastoral en el juicio del caso de los suicidas. Tal vez más importante de reseñar sea el papel fundamental que ejercen los medios de comunicación social como incentivos, así como unas verdaderas sugestiones que crean las epidemias. Recuérdese toda aquella oleada de suicidios presentada alrededor del Salto Tequendama, casi siempre por asuntos afectivos o sentimentales. Recuérdese también, no solamente en Bogotá, sino en Manizales, en Pereira, en Bucaramanga, donde también, identificándose con algunos casos y algunos problemas, las personas terminan por precipitarse dentro del fenómeno, cuando realmente deberían de ser mucho más responsables los medios para el tratamiento de la información y mostrar